Capítulo 231. Explosión en la Selva Negra. Traductor. Atlas Studios. Editor. Atlas Studios. Tío Gran Maestro, mira. Luo Weiwei extendió la palma de su mano y condensó una llama de color blanco lechoso que emitía un aura abrasadora. Incluso la temperatura circundante aumentó. ¿Qué es esto? Qin Hue estaba desconcertado. Llama verdadera de Yang puro. La niña dijo orgullosa. Es una llama celestial que me dio el padre. Puede templar la energía Yang pura y acelerar el cultivo. También se puede utilizar para atacar enemigos. Mientras hablaba, la niña agitó su mano, y de inmediato aparecieron llamas de color blanco lechoso, quemando directamente una piedra hasta convertirla en cenizas. PFF. N/O/B/B/A/OM. En el momento siguiente, las llamas se extinguieron repentinamente y un sudor fino comenzó a brotar de la frente de la niña. Claramente, controlar la verdadera llama Yang pura consumía mucha de su energía. Aún no lo he dominado por completo, así que estoy un poco fuera de práctica, dijo Luo Weiwei con impotencia, se secó el sudor. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Qin Hue negó con la cabeza con indiferencia. A diferencia de la mayoría de las novelas web, en este mundo no había una clasificación para las llamas especiales. Muchas de las llamas especiales incluso fueron desarrolladas por humanos. Por ejemplo, la llama verdadera del Yang puro era en realidad una llama que Luo Xun había condensado a la fuerza con la energía espiritual de su cuerpo. Además, solo los cultivadores que cultivaban la técnica verdadera del Yang puro podían usarla. Cuando Luo Weiwei cultivó hasta la etapa legendaria, la llama verdadera Yang pura se transformaría automáticamente en energía espiritual que se fusionaría con su Dantian para ayudarla a avanzar hacia la etapa santa. Luo Xun había hecho un gran esfuerzo para cultivar a su hija. Bajo su cuidado, él creía que no pasaría mucho tiempo antes de que Luo Weiwei pudiera ingresar al escenario de la tierra o incluso al escenario del cielo. Los dos conversaron un rato más antes de que Luo Weiwei entrara gradualmente en el estado de cultivo. Qin Hue continuó sentado junto al acantilado y bebiendo como de costumbre. Maestro, yo también quiero beber. En ese momento, Yun Shi voló y parpadeó con sus hermosos ojos grandes, mirando fijamente a Qin Hue. Parecía que iba a llorar si Qin Hue no le daba de beber. Después de un tiempo, Qin Hue finalmente no pudo soportarlo más y solo pudo sacar una olla de vino espiritual y entregársela a Yun Shi. Gracias, maestro. Yun Shi abrazó la olla de vino que era incluso más grande que ella y sonrió. 10 minutos después, Yun Shi yacía junto a Qin Hue, borracha como el barro, y se quedó dormida. El mechón de cabello de su cabeza se balanceaba de izquierda a derecha, lo que la hacía lucir excepcionalmente linda. ¿En qué piensas cuando duermes? Qin Hue sonrió amargamente. Según su conocimiento, el cabello de Yun Shi solo se balanceaba de izquierda a derecha cuando estaba pensando en algo. En otras palabras, Yun Shi probablemente estaba soñando en ese momento. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos ya era tarde. Qin Hue, borracho, abrió la tableta espiritual y se preparó para actualizarse sobre la situación reciente en la Tierra del Sur. Desde que se difundió la noticia de un experto en la etapa santa desde la secta de la montaña Xuanyi, todos los cultivadores descendían del cielo cuando pasaban por este lugar y optaban por caminar para mostrar su respeto. Aunque a Qin Hue nunca le importó esto, a los ojos de los demás, la secta de la montaña Xuanyi ya se había convertido en la tierra sagrada de la Tierra del Sur. Si no fuera por la estricta selección de Baile, quién sabe cuántas personas se habrían unido. Aún así, todavía había muchos clanes de artes marciales que viajaban miles de kilómetros para enviar a sus genios. Entre ellos, muchos de los nuevos discípulos escoltados por Luo Xun eran de clanes de Dao marcial. Por supuesto, esto no afectó a Qin Hue en absoluto. Esto se debió a que había utilizado durante mucho tiempo su condición de vicemaestro honorario de la secta para catalogar el acantilado como zona prohibida. Sin su permiso, nadie podía acercarse. Por lo tanto, era básicamente imposible que alguien más irrumpiera, como lo hizo una vez Luo Weiwei. Al abrir el panel de Southernland de SpiritNet, 5 palabras aparecieron frente a Qin Hue. El bosque negro ha explotado. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Explosión en la selva negra? Lo primero que pensó Qin Hue fueron esos nuevos discípulos que habían ido al bosque negro a entrenar. Se preguntó si estarían bien. Además, ¿por qué explotó en primer lugar la selva negra? En las tierras del sur, el bosque negro era equivalente a la cordillera de las bestias demoníacas del continente central. No solo era enorme, sino que también era extremadamente peligroso.
Muchos cultivadores itinerantes y facciones de bajo nivel irían allí para entrenar. Esto era especialmente cierto para los cultivadores itinerantes. Siempre que carecían de recursos de cultivo, a menudo optaban por entrar en el bosque negro para recolectar hierbas espirituales o cazar bestias demoníacas a cambio de recursos de cultivo. Si la selva negra explotara, probablemente afectaría a la mitad del sur. Pero pronto, Qin Hue entendió lo que estaba pasando. Así que la llamada explosión fue otro tipo de explosión. Puede que no me creas, pero estaba luchando contra una bestia demoníaca del escenario celestial en el bosque negro hace un momento. De repente, una ola de energía espiritual pasó a través de ella y esa bestia demoníaca del escenario celestial fue destruida instantáneamente, dejando solo su cabeza. Incluso su cristal demoníaco se hizo añicos. Un cultivador publicado. Yo también. Sin embargo, tuve un poco más de suerte y el cristal demoníaco de mi bestia demoníaca no fue destruido. Otro cultivador respondió con dos expresiones de sorpresa. Demasiado aterrador. ¿Cómo pasó eso? Lo vi con mis propios ojos. Casi todos los comentarios discutían sobre la energía espiritual, y muchos cultivadores incluso dijeron que habían sido testigos de ella. Algunos decían que se debía a una pelea entre cultivadores de alto nivel, mientras que otros decían que se trataba de un fenómeno del cielo y la tierra. Incluso se especulaba que se debía a un tesoro secreto que había aparecido de repente. En resumen, había todo tipo de opiniones. Eso fue hasta que apareció una fotografía de la selva negra. Fue una fotografía tomada desde arriba y era muy clara. En la imagen se veía un camino ancho en medio de la interminable selva negra. Por donde pasaba, ya fueran montañas, rocas o árboles, todo desaparecía, formando un barranco visible que se extendía hasta el horizonte. Era de saber que ni siquiera un experto en el escenario legendario podría lograr algo así. ¡Qué terrorífico! Cielos, ¿es esto realmente algo de lo que un humano es capaz? Menos mal que salí rápido, de lo contrario habría muerto. Mi nueva montura fue asesinada. Casi en el momento en que vio esta imagen, Qin Hue supo que era obra de Luo Xun, porque había marcas claramente carbonizadas en ambos lados del barranco que coincidían con los atributos de energía espiritual de Luo Xun. Junto con el hecho de que Luo Xun estaba actualmente protegiendo a los nuevos discípulos en el bosque negro, ¿quién más podría ser además de él? Simplemente no sabía por qué Luo Xun haría algo así. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Qin Hue no pudo entenderlo. Simplemente le pasó la foto a Luo Xun y luego preguntó, ¿lo hiciste tú? Ambos se habían agregado mutuamente como amigos en sus tabletas espirituales, para que pudieran contactarse en cualquier momento. Después de un rato, Luo Xun respondió, sí. Sin esperar a que Qin Hue siguiera preguntando, Luo Xun continuó, lo siento, no lo hice a propósito. Una bestia demoníaca de la etapa profunda apareció y estaba atacando a los nuevos discípulos. En un momento de desesperación, la golpeé. No esperaba haber usado tanta fuerza, y este fue el resultado. Qin Hue. En un momento de desesperación, atravesó toda la selva negra. ¿Quién sabe cuántas personas desafortunadas murieron a causa de este golpe? Si esto hubiera sucedido en la secta de la montaña Xuanyi, el resultado sería inimaginable. Ten cuidado la próxima vez. Qin Hue se quedó sin palabras. Sí, mayor. De hecho, Qin Hue había pasado por una situación similar hace 5 años. En ese momento, su fuerza había aumentado de repente considerablemente y no podía controlarla. Al final, tuvo que usar restricciones para sellar a la fuerza su fuerza antes de poder acostumbrarse. Este asunto le recordó a Qin Hue que, incluso si Luo Xun estaba dispuesto a recibir órdenes, seguía siendo una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Tenía que pensar en una forma de restringir su fuerza. Pensando en esto, Qin Hue cayó en pensamientos profundos. Capítulo 232. Hace tiempo que no nos vemos estrictamente hablando, con el cultivo de Luo Xun, tal situación no debería haber sucedido. Después de todo, él se había cultivado hasta el nivel santo con normalidad, a diferencia de Qin Hue, cuya fuerza aumentó drásticamente. Sin embargo, pase lo que pase, Luo Xun seguía siendo un experto en el nivel santo, y su estilo de combate siempre había sido incomparable. Por lo tanto, era normal que usara demasiada fuerza en un momento de desesperación. N/O/Bel/B/A/Indot/C/OM. Sin embargo, si algo así sucediera en la secta de la montaña Xuanyi, las consecuencias serían impensables. Por lo tanto, Qin Hue tuvo que pensar en una forma de restringir a Luo Xun. Pensando en eso, una bola de runas doradas apareció en la palma de Qin Hue. Planeaba esperar a que Luo Xun regresara antes de inyectarla en su cuerpo.
La función de esta runa era muy simple. Podía restringir la energía espiritual que Luo Xun usaba en la secta de la montaña Xuanyi y estaba libre de cualquier efecto negativo. En otras palabras, mientras Luo Xun estuviera dentro del alcance de la secta de la montaña Xuanyi, Luo Xun no podría usar poderes que superaran el escenario supremo sin el permiso de Qin Hue. Por supuesto, después de que Luo Xun se adaptara gradualmente, Qin Hue podría considerar eliminar esta runa. En cuanto al incidente en el Bosque Negro, aunque causó un gran alboroto en la Tierra del Sur, afortunadamente, ningún cultivador común resultó herido o muerto. Todos solo pudieron suspirar ante lo aterradora que era esta energía espiritual. Sin embargo, todavía había personas que adivinaron que esta energía espiritual provenía del experto de la etapa santa de la secta de la montaña Xuanyi. Ante esto, Qin Hue no sabía si reír o llorar. Después de todo, él no había hecho nada. Al día siguiente, Luo Xun regresó del Bosque Negro con muchos nuevos discípulos. Después de presenciar la escena de Luo Xun abriendo el cielo de un solo puñetazo, esos nuevos discípulos habían tratado a Luo Xun como un ídolo durante mucho tiempo. Lo vitoreaban constantemente, deseando que pudiera aceptarlos como discípulos. Incluso Bai Ye no esperaba esto. Mayor, ¿por qué me estás buscando? Después de finalmente escapar de esos nuevos discípulos, Luo Xun llegó al acantilado y dijo con cuidado. Antes de que Luo Xun pudiera terminar su oración, una bola de luz dorada se disparó hacia el cuerpo de Luo Xun y desapareció. Luo Xun estaba sorprendido y confundido. Sintió que la mayor parte de la energía espiritual de su cuerpo estaba fluyendo mientras gradualmente perdía el control. No tengas miedo. Solo está restringiendo temporalmente tu energía espiritual. Una vez que abandones el rango de la secta de la montaña Xuanyi, eliminará automáticamente el sello de tu energía espiritual. Considera esto como tu castigo, dijo Qin Hue con indiferencia y un rostro inexpresivo. Así, Luo Xun quedó atónito y no se atrevió a refutar. No se podía evitar. Después de todo, había cometido un error al usar demasiada fuerza sin querer. Luo Xun no era un idiota, entonces, ¿cómo no podía entender por qué Qin Hue restringía su fuerza? Por lo tanto, no tenía ninguna queja. Sin embargo, le pareció increíble que Qin Hue pudiera contener la mayor parte de su energía espiritual con un movimiento de su dedo. De repente se dio cuenta de por qué Qin Hue pudo matar al primer anciano tan fácilmente. Luo Xun estaba cada vez más convencido de que Qin Hue era un experto en la etapa del gran sabio. En los días que siguieron, la secta de la montaña Xuanyi recuperó la calma. Qin Hue bebió y durmió como de costumbre todos los días, jugando ocasionalmente con Jun Xiaoluski, relajado y contento. Luo Weiwei se cultivó diligentemente bajo la guía de Luo Xun y entró con éxito en la etapa de la tierra. Bai Ye también estaba felizmente refinando píldoras, pero su horno todavía explotaba con frecuencia. Desde que Qin Hue le entregó los recursos de cultivo que había saqueado a Bai Ye nunca más tuvo que preocuparse por recolectar hierbas medicinales para refinar píldoras. Se podría decir que se lo estaba pasando genial. En resumen, todos tenían algo que hacer. No ocurrió nada trascendental y no hubo invasiones enemigas. En comparación con la vida que llevaba antes, Qin Hue prefería este tipo de vida. Por fin podía descansar bien. El tiempo pasó volando y el sol y la luna alternaron sus posiciones. Sin saberlo, el clima ya se había vuelto algo frío. Las hojas amarillas y marchitas cayeron gradualmente y cubrieron el suelo, luciendo excepcionalmente hermosas. Sin embargo, el acantilado donde vivía Qin Hue todavía se sentía como primavera todo el año sin ningún cambio. Se debía saber que Qin Hue había plantado una gran cantidad de árboles espirituales en el acantilado, entonces, ¿cómo podría haberse afectado por el clima? Además, lo que valía la pena mencionar era que durante este período de tiempo, el Uski había avanzado desde la fase media a la fase tardía de la etapa del cielo, y Yun Shi también había ingresado con éxito a la fase media de la etapa de la tierra con un potencial ilimitado. Junto con Luo Weiwei, Mu Ziki y los demás, Qin Hue pudo comenzar a ver un futuro prometedor para la secta de la montaña Xuanyi. Quizás al final, Bai Ye terminaría siendo el más débil. Al mismo tiempo, Bai Ye parecía haberse dado cuenta de que su estatus estaba siendo amenazado. Un día, de repente, anunció que iba a recluirse para cultivar. En opinión de Qin Hue, esto era simplemente inconcebible. Esto se debía a que desde que se había unido a la secta de la montaña Xuanyi, nunca había visto a Bai Ye entrar en reclusión. Incluso rara vez había cultivado. De hecho, Qin Hue no conocía muy bien a Bai Ye. Aunque ambos eran hermanos de secta y habían interactuado durante 10 años, Qin Hue no sabía nada sobre el pasado de Bai Ye.
Si no se hubiera encontrado con Ye Yao y Yan Shi en el banquete de los 6 grandes clanes la última vez, Qin Hue probablemente no habría sabido que Bai Ye estaba reprimiendo deliberadamente su cultivo y disfrazándose de anciano. Pero lo que era seguro era que el talento de cultivación de Bai Ye no era malo en absoluto. A pesar de que rara vez se recluía para cultivar e incluso había suprimido por la fuerza su cultivo, todavía no era inferior a esos discípulos principales de las grandes sectas. De hecho, incluso superó a algunos de ellos. Esto obviamente mostró cuán formidable era su talento natural. Hermano menor, te dejaré la secta de la montaña Xuanji ahora. Palmeando el hombro de Qin Hue, Bai Ye dijo con seriedad. Qin Hue. Por su tono, si uno no lo supiera, pensaría que Bai Ye estaba a punto de morir. Basta. Ya sabes que no me interesan esas cosas. Jajaja, lo que quiero decir es que si la secta de la montaña Xuanji encuentra algún problema durante este periodo de tiempo, lo dejaré en tus manos. Bai Ye sonrió. Qin Hue. De alguna manera, Qin Hue sintió que Bai Ye lo trataba como a un chico de los recados. Hablando de eso, ¿qué problemas tendría la montaña Xuanji? Después de todo, no había nadie que se atreviera a provocarlos. Incluso sin que Qin Hue hiciera un movimiento, Luo Xun solo sería suficiente para manejar a los enemigos. ¿Cuánto tiempo estarás recluido? Preguntó Qin Hue. De 2 meses a medio año. Bai Ye reflexionó un momento antes de responder. Esta vez se estaba preparando para avanzar a la fase intermedia de la etapa suprema, por lo que le llevaría al menos unos meses. Esto solo fue posible porque había reprimido su cultivo durante muchos años y poseía una enorme cantidad de recursos de cultivo. Si fuera cualquier otra persona, sería básicamente imposible. ¿Tanto tiempo? Qin Hue se sorprendió. ¿Qué? ¿Me vas a extrañar? No, solo estaba pensando que finalmente podría tener algo de paz y tranquilidad ahora y no tener que escuchar explosiones todos los días. Bai Ye. Aunque estaba muy disgustado, no podía refutarlo exactamente. 2 días después, Bai Ye entró oficialmente en reclusión. Debido a que el primer anciano estaba en Ciudad Brillante, Mu Ziki fue puesto temporalmente a cargo de la secta de la montaña Xuanji. Afortunadamente, Mu Ziki ya había comenzado a manejar los asuntos de la secta de la montaña Xuanji antes de esto. Era bastante hábil en eso y Bai Ye no tenía de qué preocuparse en absoluto. Lo más importante es que Mu Ziki era una experta en la etapa legendaria. Incluso si se encontraba con algunos problemas, podía confiar en su fuerza para lidiar con ellos con fuerza. Con la ayuda de Luo Xun, básicamente no importaba si Bai Ye estaba cerca o no. Hermano. Soplaba una brisa fresca y el cielo estaba un poco sombrío. Una fina capa de niebla había aparecido alrededor de la secta de la montaña Xuanji en algún momento, apenas perceptible. Desde lejos, emitía una belleza indescriptible y brumosa. Qin Hue se frotó los ojos y abrió la puerta aturdido. El originalmente perezoso Qin Hue de repente abrió los ojos y se quedó atónito, casi pensando que estaba alucinando. Mayor, hace mucho tiempo que no nos vemos. Capítulo 233. Estrategia. Nuevo, el, B/invertida. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Mayor, hace mucho tiempo que no nos vemos. Al borde del acantilado, la mujer vestía ropas blancas como la nieve y se erguía con gracia, como un hada que hubiera salido de un cuadro. Era incomparablemente hermosa, lo que hacía que los demás no pudieran evitar sentirse enamorados de ella. Incluso alguien como Qin Hue se distrajo por un momento. ¿Por qué estás aquí? Después de un rato, Qin Hue finalmente reaccionó y preguntó inconscientemente. ¿No dijo señor que podía ir a buscarte? La mujer sacó la lengua y dijo juguetonamente. La persona que vino no era otra que Su Yan, quien una vez había ido a la tierra sagrada del continente central con Qin Hue. Habían pasado varios meses desde la última vez que se vieron. En ese momento, Su Yan era sin duda mucho más gentil que cuando se conocieron por primera vez. Ya no tenía la fría indiferencia que mantenía a la gente a distancia. La energía espiritual en su cuerpo también estaba ligeramente impregnada del aura del viento y los relámpagos. Claramente, había mejorado nuevamente. Eso es cierto. Qin Hue se quedó atónito por un momento antes de recordar que él le había prometido que podría visitarlo en cualquier momento. Fue solo que había pasado tanto tiempo que Qin Hue casi lo había olvidado. En realidad, esta no es mi primera vez aquí. La mujer se cubrió la boca y se rió entre dientes. Pero señor no estaba aquí la última vez que estuve aquí, dijo. Al escuchar esto, Qin Hue sonrió amargamente y dijo. Probablemente salía a hacer algo.
Si no hubiera habido accidentes, cuando Suyan vino la última vez, probablemente había abandonado el mundo central espiritual y probablemente estaba en el mundo del infierno o en el reino de los misterios profundos. Por lo tanto, era normal que la otra parte lo hubiera pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevas esperando aquí? Qin Hue cambió de tema para evitar situaciones incómodas. Alrededor de una hora. Suyan reflexionó. Qin Hue exhaló un suspiro de alivio, sintiéndose feliz de no haber esperado demasiado. Hoy en día, la secta de la montaña Xuanyi ya se había convertido en la tierra sagrada de la Tierra del Sur, y ningún cultivador de alto nivel se atrevía a provocarla casualmente. Por lo tanto, Qin Hue no prestó mucha atención al mundo exterior. De lo contrario, le habría resultado imposible no notar a la mujer. Por cierto, mayor, este es un regalo que preparé para ti. Como si recordara algo, Suyan sacó 2 ollas de vino espiritual de su anillo de almacenamiento y se las entregó a Qin Hue. ¿Vino espirituoso milenario? Qin Hue se sorprendió. ¿De dónde sacaste esto? Incluso el vino espirituoso de la bodega de la secta de los misterios arcaicos tenía solo unos pocos cientos de años. Entonces, ¿de dónde obtuvo Suyan el vino espirituoso de 1000 años? A nuestro anterior maestro de la secta Brisa del Trueno le gusta beber. Dejó estos vinos espirituosos en el pasado. De hecho, Suyan omitió algunos detalles. A pesar de que era la doncella santa de la secta Brisa del Trueno, todavía necesitaba el permiso del actual maestro de la secta y de los ancianos para obtener estas 2 ollas de vino espiritual. Afortunadamente, después de avanzar al escenario supremo, su estatus se disparó y nadie le hizo las cosas difíciles deliberadamente. En ese caso, te quitaré esto de encima. Qin Hue tomó el vino espiritual y respiró profundamente, revelando una expresión de ebriedad. Huele bien. Incluso antes de abrirlo, Qin Hue ya podía oler la rica fragancia que había dentro. Sin poder evitarlo, rápidamente lo abrió y tomó un sorbo. A diferencia del vino espirituoso milenario del reino místico Uji y del clan espiritual, esta olla de vino espirituoso era aún más suave y fragante, con un regusto interminable. También era muy dulce y sabía a vino de frutas. Incluso a las personas a las que no les gusta beber les gustaría, pero probablemente no lo soportarían. ¿Cómo es? Muy bien. Qin Hue asintió solemnemente. Jaja, lo sabía. Suyan saltó felizmente, su hermoso rostro lleno de alegría. Si esos discípulos de la secta Brisa del Trueno supieran que su diosa se puso tan feliz después de escuchar los elogios de algún hombre, ¿quién sabe qué pensarían? ¿Por qué no tomas un sorbo tú también? Qin Hue sonrió. Seguro. Los ojos de Suyan se iluminaron mientras asintió repetidamente. Qin Hue. De repente, Qin Hue se sintió extraño. Se sentía como si estuviera llevando a un niño pequeño por mal camino. Sin embargo, dado que ya se lo había ofrecido, ¿cómo podría Qin Hue faltar a su palabra? Solo pudo dejar que Suyan tomara un sorbo. Tan dulce. Suyan se sorprendió un poco, como si no supiera que el vino espiritual sabía así. Sí, debe prepararse con frutas espirituales, dijo Qin Hue con indiferencia. Aunque no sabía cómo preparar vino, nadie podía igualar la habilidad de Qin Hue para discernir el vino. No importaba de qué vino se tratara, con solo tomar un sorbo, sería capaz de averiguar su composición aproximada. Veo. Suyan de repente entendió. Ah, eres tú. ¿Por qué estás aquí? En ese momento, Yunxi terminó su cultivo y voló desde un lado, su tono estaba lleno de hostilidad. Pequeño muchacho, también te preparé un regalo. Tan pronto como dijo estas palabras, Yunxi corrió inmediatamente frente a Suyan. ¿Qué regalo? Por supuesto que es vino espirituoso. Suyan volvió a sacar 2 ollas de vino espiritual y lo sedujo. En comparación con el vino espiritual que le dieron a Qin Hue, estas 2 ollas de vino espiritual tenían solo unos 100 años, pero aún emitían una fragancia agradable. ¡Guau, gracias! Sin esperar a que Suyan la soltara, Yunxi tomó directamente 2 ollas de vino espiritual, que eran incluso más grandes que ella y corrió hacia un lado para beberlo felizmente. Qin Hue. Qin Hue se dio cuenta de que Yunxi era un ejemplo viviente de cómo una vez había llevado a un niño pequeño por mal camino. Si los cielos pudieran darle a Qin Hue otra oportunidad, definitivamente no volvería a regar a Yunxi con vino espiritual. ¿Hay alguna razón para tu visita? Qin Hue se encogió de hombros impotente y preguntó. Sí, ¿no? Qin Hue estaba algo estupefacto, sin saber qué quería decir Suyan. No, no. No hay ningún motivo. Después de dudar por un momento, Suyan negó con la cabeza y dijo. Salí esta vez solo para ver al mayor. Por un momento, Qin Hue no supo cómo responder y solo pudo cambiar de tema nuevamente.
Tengo algo para ti también. Mientras hablaba, Qin Hue sacó un brazalete de jade y se lo entregó a Suyan. ¿Qué es esto? Suyan se sonrojó y no pudo evitar pensar en el espejo de bronce que Qin Hue le había dado la última vez. Artefacto espiritual legendario. Qin Hue explicó. Si lo llevas en la mano, puede ayudarte a resistir 3 ataques de máxima potencia de un experto en la etapa legendaria. Cada vez que se activa, el brazalete de jade te enviará a cientos de kilómetros de distancia del peligro. Qin Hue había saqueado este legendario artefacto espiritual del clan espiritual. Como no le servía de nada, siempre lo había guardado en su anillo de almacenamiento. Ahora, podía entregárselo a Suyan. Ah. Es demasiado precioso. No puedo llevármelo. Suyan se sorprendió. Solo había 2 artefactos espirituales legendarios en toda la secta Brisa del Trueno. ¿Cómo podía aceptar tan generosamente un regalo tan generoso? ¿Crees que tengo la necesidad de algo así? Suyan de repente se quedó sin palabras. Darse tono. Después de dudar durante mucho tiempo, Suyan finalmente aceptó el brazalete de jade y lo usó. Con este artefacto espiritual legendario, siempre que la otra parte no estuviera en el escenario santo, básicamente significaba que Suyan tendría 3 vidas adicionales. Gracias, mayor. Respirando profundamente, Suyan dijo seriamente. Te cocinaré algo para comer. ¿Eh? Qin Hue se quedó atónito. ¿Por qué la conversación de repente cambió a la comida? Claro. De todos modos, todavía no he desayunado, dijo Qin Hue, confundido. Tan pronto como terminó de hablar, un conjunto de utensilios de cocina y varios ingredientes frescos aparecieron de repente frente a Suyan. Claramente, ella había venido preparada. En la impresión de Qin Hue, como la doncella santa de la secta Brisa del Trueno y una cultivadora de alto nivel, era probable que Suyan fuera alguien que no sabía cocinar. Esto fue evidente durante el tiempo que pasaron en el continente central. Pero lo que Qin Hue no sabía era que después de que Suyan regresó a la secta esta vez, además de trabajar duro en la cultivación, incluso aprendió deliberadamente a cocinar en secreto para cortejar a Qin Hue. Capítulo 234. Pasaje de teletransportación. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. En el acantilado de la secta de la montaña Xuanyi, se extendió una fragancia densa que abrió el apetito. Al oler la fragancia, el Husky y Yunshi se acercaron. Se quedaron mirando la comida que tenían frente a ellos y no pudieron evitar babear. Desde que siguió a Qin Hue y probó las delicias de la carne cocida, el Husky se había vuelto como Yunshi y ahora era un entusiasta absoluto. Si no fuera por la presencia de Qin Hue y el aura peligrosa de Suyan, se habría apresurado y habría arrebatado directamente la carne. Cabe decir que las habilidades culinarias de Suyan han mejorado notablemente. Antes de esto, solo sabía asar carne. Ahora podía preparar una docena de platos diferentes, cada uno de ellos capaz de emitir fragancias tentadoras. Era evidente que había trabajado mucho en ese aspecto. Si bien era cierto que los músculos del cuerpo podían mantenerse con energía espiritual después de alcanzar la etapa de la tierra, las sectas aún necesitaban chefs. N/bel/b/a/indot/c/om. Después de todo, una facción de artes marciales como la secta Brisa del Trueno a menudo tenía que recibir a cultivadores de otros lugares. Por lo tanto, les era imposible no contratar chefs en la secta. Suyan solo pudo obtener sus habilidades culinarias actuales después de aprender de uno de los chefs. No se debe subestimar a estos chefs porque muchos de los ingredientes que utilizan son muy valiosos. Por lo tanto, si uno quiere convertirse en chef de la secta Brisa del Trueno, necesita al menos la fuerza de un experto del escenario celestial. Además, estos chefs también podían elaborar distintos tipos de alimentos espirituales que complementaban los diferentes tipos de técnicas de cultivo que utilizaban los cultivadores. En cierto sentido, los chefs eran algo similares a los refinadores de pastillas. La diferencia era que las píldoras refinadas por los refinadores de píldoras generalmente solo necesitaban un momento para hacer efecto. En cuanto al alimento espiritual, sus efectos eran sutiles y no se podían notar en un corto período de tiempo. Los cultivadores por debajo del nivel tierra que consumieron alimento espiritual durante mucho tiempo pudieron limpiar gradualmente sus cuerpos e incluso expandir sus meridianos. Como tal, los mejores chefs tenían la capacidad de aumentar el talento de cultivo de un discípulo de bajo nivel a un nivel completamente diferente y jugaban un papel importante en grandes facciones de Martial Dao. ¿Cómo es? Los hermosos ojos de Suyan estaban muy abiertos y su rostro estaba lleno de ansiedad. Su expresión era exactamente la misma que cuando le preguntó a Qin Hue sobre el vino espiritual hace un momento.
Frente a él, Qin Hue tomó un trozo de comida espiritual y se lo metió en la boca. Después de un largo rato, dijo sorprendido. Delicioso. Para ser honesto, Qin Hue nunca esperó que Su Yan pudiera preparar una comida tan deliciosa. ¿Seguía siendo esta la misma doncella santa de la secta Brisa del Trueno que conocía? ¡Hurra! Su Yan saltó felizmente de nuevo, revelando una densa alegría. En cualquier caso, sus meses de duro trabajo no habían sido en vano. Uno tenía que saber que después de regresar de la tierra sagrada del continente central, Su Yan se había tomado un tiempo especial de su rutina de cultivo para aprender a cocinar en secreto. Había trabajado muy duro. Al final, todo ese arduo trabajo fue recompensado con un solo elogio de Qin Hue. Pero, en opinión de Su Yan, todo valió la pena. Por cierto, mayor, ¿qué es eso? Su Yan originalmente había planeado darle algo a Yunxi también, pero se sorprendió un poco cuando de repente notó a Lusky a su lado. Oh, ese es mi Usky. Es mi mascota, explicó Qin Hue con naturalidad. Rugido maestro, soy una bestia negra de ojos azules. El Husky miró al cielo y rugió, queriendo evitar la vergüenza. No entendía por qué Qin Hue siempre se llamaba a sí mismo Husky. Si digo que eres un Husky, eres un Husky. Además, deja de gritar así. De lo contrario, te castraré, dijo Qin Hue con indiferencia. Bueno. El Husky estaba tan asustado que rápidamente bajó la cabeza y admitió la derrota. No quería convertirse en una bestia diabólica sin dignidad. En realidad, parecía que ya había perdido su dignidad. ¿La mascota del mayor? Es tan linda. Su Yan extendió la mano para frotar la cabeza del Husky y sonrió. Rugido. El Husky se retiró inmediatamente, no queriendo dejar que Su Yan lo acariciara. Ja ja ja, no tengas miedo. Te daré algo de comer. Su Yan tomó un trozo de carne de bestia y lo sedujo. Al ver esto, el Husky puso una mirada de desdén. Después de todo, era una orgullosa bestia negra de ojos azules, así que ¿cómo podría ser conquistada por un poco de comida? Aunque tuviera que morir de hambre, seguro que no probaría ni un bocado de esa comida. Glu glu glu. Mientras el Husky engullía grandes bocados de carne de la bestia, se tumbó en el suelo y permitió que Su Yan lo destrozara. No solo no tenía ningún asco, sino que incluso revelaba una mirada de disfrute. Ya no tenía la arrogancia de antes. Qin Hue. Después de todo, nadie podría resistirse a dejarse conquistar por una comida deliciosa. Mientras pensaba en lo inútil que era el Husky, Qin Hue casualmente sacó un trozo de fragante carne de bestia y se lo metió en la boca. Después de 5 minutos, Qin Hue estaba lleno de beber y comer. No pudo evitar elogiar. No esperaba que en solo unos meses, tus habilidades culinarias hubieran mejorado tanto. Si tan solo pudiera comer las comidas que cocinas todos los días. Como alguien a quien le gustaba quedarse en casa, era natural que Qin Hue quisiera que alguien lo sirviera cuando se trataba de estas cosas. Si quieres, puedo cocinar para el mayor todos los días, espetó Su Yan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Lo que quiero decir es si el mayor quiere comer, puedes contactarme en cualquier momento. Su Yan estaba avergonzada y explicó apresuradamente. No quisiera molestarte. Qin Hue no sabía si reír o llorar. Aunque la secta de la montaña Xuanyi era ahora una de las 4 sectas principales e incluso era conocida como la Tierra Sagrada de la Tierra del Sur, su territorio todavía era remoto y estaba a cientos de miles de kilómetros de la secta Brisa del Trueno. Incluso un cultivador de la etapa suprema necesitaría pasar varios días para pasar si no usara una formación de teletransportación. Por lo tanto, ¿cómo podría Qin Hue tener el coraje de dejar que Su Yan corriera de un lado a otro por un asunto tan pequeño? Eso es cierto. Su Yan se sintió un poco decepcionada cuando escuchó esto, pero luego dijo, espera, el mayor debería tener habilidades divinas espaciales, ¿verdad? Como alguien que había presenciado personalmente cómo Qin Hue mataba instantáneamente a uno de los expertos de la etapa santa, Su Yan sabía muy bien lo poderoso que era Qin Hue. Qin Hue incluso era capaz de arrasar con el clan espiritual, uno de los 12 clanes sagrados. Pensando así, Su Yan se preguntó si realmente había algo que Qin Hue no fuera capaz de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Qin Hue estaba desconcertado. Si al mayor no le importa el problema, podrías construir un pasaje de teletransportación entre la secta de la montaña Xuanyi y la secta Brisa del Trueno. De esta manera, puedo venir a menudo y cocinar para el mayor, sugirió Su Yan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Qin Hue se quedó atónito. ¿Por qué sintió que algo andaba mal? Tienes razón, eso funcionaría. Después de reflexionar por un momento, Qin Hue dijo. ¿Pero estás seguro de que tienes tanto tiempo libre?
No te preocupes, mayor. Después de avanzar al nivel supremo, ya estoy a la par de los mayores. Tengo mucho tiempo, dijo Suyan con sinceridad. Bien. Suspirando, Qin Hue extendió su sentido espiritual y rápidamente confirmó la ubicación de la secta Brisa del Trueno. Después de eso, buscó el aura de Suyan y encontró el lugar donde vivía. Zumbido. En el momento siguiente, el cuerpo de Qin Hue se iluminó con una deslumbrante luz dorada mientras escapaba al vacío de una manera misteriosa e inescrutable. La luz dorada duró unos 3 segundos antes de disiparse gradualmente. Sin embargo, no hubo cambios en el entorno. Está bien. Ya está. Dijo Qin Hue con voz débil. ¿Tan pronto? Suyan parpadeó con expresión en blanco. ¿Pero dónde estaba el pasaje de teletransportación? Da un paso adelante e intenta hacer circular tu energía espiritual. Bueno. Suyan obedeció y dio un paso adelante, intentando hacer circular su energía espiritual. Zumbido. En un instante, Suyan sintió que su visión se oscurecía, se sintió mareada y casi se desmayó. Cuando se despertó, ya había aparecido en la secta Brisa del Trueno. Incluso si Suyan sabía que Qin Hue era muy fuerte, todavía lo encontraba increíble. ¿Realmente recorrió cientos de miles de kilómetros así como así? ¿Cómo fue? ¿Ves? Te estaba diciendo la verdad. El espacio al lado de Suyan se distorsionó levemente y apareció la figura de Qin Hue. Capítulo 235. Reunión. En el área central de la secta Brisa del Trueno, Qin Hue estaba de pie en el patio donde vivía Suyan con las manos detrás de la espalda. Miró a su alrededor con una expresión significativa. Aunque la secta Brisa del Trueno ya se había separado de las 4 sectas principales, todavía había existido durante más de 1000 años. Tenía una base profunda y ocupaba recursos de cultivo extremadamente abundantes. Ya sea en fuerza o prestigio, superaron ampliamente a los 6 grandes clanes. En el campo de visión de Qin Hue, pudo ver que la secta Brisa del Trueno estaba situada en una cadena montañosa. Se podían ver todo tipo de flores y hierbas extrañas por todas partes. Eran exuberantes y verdes, y la mayoría de ellas eran hierbas espirituales. El agua clara del manantial fluía y se convertía en un río plateado que caía creando capas de ondas. A lo lejos, entre las montañas se alzaba un magnífico pabellón. El ki espiritual allí era anormalmente denso y casi no se diferenciaba de un paraíso. Si no fuera por la decadencia de los genios en los últimos años, la secta Brisa del Trueno probablemente no habría caído a tal estado. Afortunadamente, el patriarca Brisa del Trueno había muerto para resistirse a la raza del espíritu púrpura y, por lo tanto, la secta quedó protegida por las otras 3 sectas principales. Mientras naciera otro experto de la etapa legendaria durante este período de protección, la secta Brisa del Trueno podría regresar a las 4 sectas principales. No, si regresara, entonces serían parte de las 5 sectas principales. Sin embargo, por lo que parecía, lo más probable es que esa carga recaiga sobre una sola mujer. El paisaje no es malo, murmuró Qin Hue para sí mismo, con los ojos profundos. Aunque la secta de la montaña Xuanyi ya se había convertido en la existencia suprema de la Tierra del Sur, debido a su ubicación remota y base relativamente superficial, todavía no podía compararse con la secta Brisa del Trueno y otras facciones de Dao marcial. La única ventaja que tenía la secta de la montaña Xuanyi probablemente era Qin Hue y Ludo Shun, estos 2 super expertos que superaban absolutamente a todos los demás expertos de la Tierra del Sur. Por supuesto, al ritmo actual de desarrollo, incluso sin Qin Hue y Ludo Shun, Qin Hue creía que no pasaría mucho tiempo antes de que la secta de la montaña Xuanyi se volviera como la secta Brisa del Trueno. Por otro lado, Suyan finalmente reaccionó. Gracias, mayor. Jeje, ¿por qué me estás agradeciendo? Debería ser yo quien te agradezca. Qin Hue agitó la mano y dijo con indiferencia. Por cierto, según mi configuración, solo nosotros 2 podemos activar este pasadizo de teletransportación. Es mejor no decirle a nadie más sobre esto. Sí. Suyan asintió repetidamente. Esperaba mantener este asunto en secreto, así que ¿por qué se lo contaría a alguien? Esto era un secreto entre ellos 2. Como máximo, se podrían incluir a Lusky y a Yunshi. Lo que valía la pena mencionar era que el patio en el que vivía Suyan era extremadamente amplio y tenía miles de metros cuadrados de ancho. Dentro de él, había un jardín, una piscina, una sala de cultivo y todo lo que uno pudiera imaginar. Incluso había una formación de reunión espiritual establecida, y el ki espiritual allí era etéreo como el humo. Solo cultivar en esa formación durante unos minutos no era diferente de cultivar en el mundo exterior durante medio día.
Además, debido a la identidad especial de Suian, había muchos ancianos apostados cerca para evitar que le ocurriera algún accidente. Después de todo, no era una exageración decir que Suian era la futura esperanza de la secta Brisa del Trueno. Especialmente después de que ella avanzó al nivel supremo, su estatus básicamente se había convertido en segundo después del de maestro de secta. Sin embargo, en este momento, nadie había notado la llegada de Qin Hue. Mayor, ¿quieres echar un vistazo? Después de dudar por un momento, Suian dijo, ¿eh? Qin Hue se quedó atónito y dijo sin pensar, está bien. Luego, bajo el liderazgo de Suian, los dos atravesaron la montaña falsa y el jardín y llegaron frente a una casa de madera de 2 pisos. A juzgar por su apariencia, no se podía decir que la casa de madera fuera lujosa o grandiosa. Incluso era algo simple y rudimentaria y estaba muy lejos de la escena que Qin Hue había imaginado. Era difícil imaginar que la santa doncella de la secta Brisa del Trueno realmente viviera en un lugar tan común. Después de entrar en la casa de madera, Qin Hue se dio cuenta de que el interior era muy simple y rudimentario, pero desprendía una sensación indescriptible. Qin Hue frunció el ceño y extendió su sentido espiritual, descubriendo finalmente que algo andaba mal. ¿Esto es un artefacto espiritual? Qin Hue estaba un poco aturdido. Jeje, supongo que no puedo ocultarle nada al mayor. Suian sonrió y dijo, esta casa de madera se llama Pabellón de la Brisa del Trueno. Es uno de los 2 artefactos espirituales legendarios de nuestra secta de la Brisa del Trueno. Actualmente se encuentra en un estado normal. Sin embargo, cuando cambia a su forma de combate, puede causar una destrucción a gran escala. Es muy poderoso. Según Suian, solo la doncella santa o el hijo santo tenían las calificaciones para usar el pabellón Brisa del Trueno. Sin embargo, todavía no se les permitía sacarlo casualmente del alcance de la secta Brisa del Trueno a menos que obtuvieran la aprobación del maestro de la secta y los ancianos. De hecho, con el cultivo actual de Suian, todavía no podía controlar hábilmente el pabellón Brisa del Trueno. Además, cuando se mantenía dentro del alcance de la secta Brisa del Trueno, la fuerza de la formación del pabellón Brisa del Trueno se mejoraría enormemente. Su poder era incluso equivalente a la mitad de un experto de la etapa legendaria. Por lo tanto, era razonable que Suian lo mantuviera dentro de la secta Brisa del Trueno. Aquí es donde suelo cultivarme. Puedo obtener el doble de resultados con la mitad del esfuerzo interior, añadió Suian. De hecho, Qin Hue podía sentir claramente que el ki espiritual en la casa de madera era incluso más rico que el exterior, y estaba ligeramente impregnado por el aura del viento y el trueno. También había muchas runas extrañas y oscuras talladas en las paredes. En el nivel de Suian, ella ya no necesitaba descansar y pasaba la mayor parte de su tiempo cultivándose. Por lo tanto, Qin Hue no esperaba que ella tuviera un área de descanso como él. N/bel/b/b/b/indot/c/om. Inesperadamente, Suian sorprendió rápidamente a Qin Hue cuando lo llevó a su lugar de descanso, un patio exquisito y fresco. Era algo similar al patio en el que vivía Qin Hue en el acantilado, pero estaba plantado con una gran cantidad de flores y plantas que se veían muy hermosas. Crujir. Empujando la puerta para abrirla, Suian presentó. Esta es la habitación que uso para descansar cuando estoy cansado de cultivar. Estrictamente hablando, esta debería ser la primera vez que Qin Hue entraba en la habitación de una chica. No había un rosa de mal gusto ni tampoco mesas de maquillaje. En cambio, toda la habitación era de un blanco tenue. A Qin Hue le gustaba mucho este estilo. Justo cuando Qin Hue estaba a punto de abrir la boca y hablar, de repente vio el espejo de bronce colocado junto a la cama. Inmediatamente cerró la boca y se quedó en silencio. Suian no parecía darse cuenta de esto y continuó llevando a Qin Hue de un lado a otro con gran entusiasmo. 10 minutos después, los dos pasaron por el pasaje de teletransportación nuevamente y regresaron a la secta de la montaña Xuanyi. Por la noche, Suian preparó otra comida deliciosa. Solo cuando Qin Hue estuvo saciada y decidió dormir, se fue de mala gana. Al ver a Suian desaparecer en el pasillo de teletransportación, Qin Hue suspiró. Incluso un idiota podría darse cuenta de que Suian se había comportado de manera anormal todo el día y era completamente diferente a su yo habitual, la alta y poderosa doncella santa de la secta Brisa del Trueno. Pero también era cierto que solo tenía 16 años. En la Tierra todavía sería menor de edad. De hecho, Qin Hue no tenía ningún requisito de edad. Después de todo, este era un mundo de cultivo. Mientras uno fuera lo suficientemente fuerte, podría vivir tanto tiempo como quisiera. Incluso si la diferencia de edad entre ambos fuera de décadas, siglos o incluso miles de años, aún así estaría bien.
Como decía una de las caricaturas de su vida anterior, en 1.000.000 de años, solo serás un poco mayor que él, ¿verdad? De hecho, a Qin Hue no le gustaba pensar en esas cosas. Prefería su vida holgazana anterior y quería comer y beber sin ninguna carga. Sacudiendo esos pensamientos aleatorios en su mente, Qin Hue sacó una olla de vino espiritual, lo bebió todo y se acostó a dormir borracho. Al día siguiente, Qin Hue se despertó con un aroma. Como era de esperar, Su Yan estaba cocinando de nuevo. Lo que dejó a Qin Hue aún más sin palabras fue que Luo Weiwei realmente había llegado en ese momento. ¿Eh? Tío gran maestro, ¿quién es ella? Luo Weiwei frunció el ceño y preguntó. Un amigo mío. Ella es tan hermosa. Qin Hue. Al mismo tiempo, Su Yan también notó a Luo Weiwei y miró. Capítulo 236. Desaparecido. Hola, mi nombre es Luo Weiwei. N/O/B/B/B/JN.C/om. Hola, mi nombre es Su Yan. La hermana es tan hermosa. Jeje, en realidad no soy tan mayor. Llámame Su Yan. ¿En serio? Debes ser mayor que yo. Su Yan y Luo Weiwei conversaron alegremente. Pero por alguna razón, Qin Hue sintió que los dos parecían estar opuestos. ¿Era una ilusión? Qin Hue se tranquilizó y pensó que probablemente estaba pensando demasiado. Después de todo, esta debería ser la primera vez que los dos se conocían, así que ¿por qué dos chicas sin enemistad se opondrían entre sí? Señor, la comida está lista. Venga a comer. Su Yan agitó la mano. Próximo. Qin Hue recuperó el sentido y asintió. ¿Quieres un poco? Su Yan se dio la vuelta y le dijo a Luo Weiwei. No es necesario. Todavía necesito cultivarme. Luo Weiwei se negó sin expresión alguna. Es una pena. Su Yan suspiró. Con un resoplido frío, Luo Weiwei voló y se sentó con las piernas cruzadas en la piedra azul a su lado. Rápidamente entró en un estado de cultivo e ignoró a Su Yan. Al presenciar esta escena, el rostro de Qin Hue se ensombreció. Como era de esperar, no había estado pensando demasiado. Las mujeres eran realmente criaturas extrañas. Rugido. En ese momento, el husky, que había olido la fragancia, corrió desde lejos. Cuando vio a Su Yan, inmediatamente se agachó obedientemente, se dio la vuelta y sacó la lengua, como si estuviera dispuesto a dejar que Su Yan lo acariciara como quisiera. El husky había sido conquistado con una sola comida. Parecía que ya no le importaba su dignidad como bestia demoníaca. Ja, no te preocupes. Hoy hice un montón. Puedes comer todo lo que quieras. Su Yan frotó la barbilla del husky y sonrió. Rugido. Al oír esto, los ojos del husky se iluminaron. Inmediatamente se frotó contra Su Yan felizmente, deseando poder arrastrarse hasta sus brazos. Qin Hue. Yo también, yo también. Yun Shi voló desde lejos y aterrizó en la mesa llena de comida, babeando. Qin Hue. Sus discípulos y mascotas parecían haber sido comprados por Su Yan. Un momento después, el hombre, la bestia y la hierba eructaron de satisfacción. Después de eso, todos se tumbaron en el suelo y durmieron. En cuanto a Su Yan, no tuvo más remedio que irse temporalmente porque algo había sucedido en su secta. Antes de irse, miró deliberadamente a Luo Weiwei, que todavía estaba cultivándose. Después de confirmar que la otra parte no estaba prestando atención, hizo circular su energía espiritual y pasó por el pasaje de teletransportación. Después de un período de tiempo desconocido, Qin Hue de repente abrió los ojos, frunciendo el ceño mientras miraba hacia el horizonte, como si hubiera visto algo increíble. ¿Qué pasa, maestro? Preguntó Yun Shi aturdida cuando notó la conmoción. Nada. Necesito salir un rato. Tan pronto como terminó de hablar, Qin Hue se puso de pie lentamente y estaba a punto de usar su habilidad divina de teletransportación cuando Yun Shi de repente lo abrazó. ¿A dónde va el maestro? Yo también quiero ir. Qin Hue se quedó sin palabras. El lugar al que quiero ir es muy peligroso. Mentiroso. Con el maestro cerca, ¿cómo podría ser peligroso? Yun Shi curvó los labios y abrazó a Qin Hue con fuerza, sin querer soltarlo. Aunque sonara un poco vergonzoso, Yun Shi tenía razón. Está bien, te llevaré conmigo. Qin Hue estaba indefenso. Jeje, sabía que el maestro no me dejaría atrás. Recuerda, no corras cuando lleguemos, ¿de acuerdo? Qin Hue agarró a Yun Shi por un mechón de cabello y dijo con severidad. Lo sé, definitivamente no voy a andar por ahí. Yun Shi asintió repetidamente para demostrar que entendía. Por cierto, maestro, todavía no me ha dicho a dónde vamos. Qin Hue no respondió, sino que su figura brilló y desapareció de su lugar original. Rugido. Del otro lado, el husky levantó la cabeza confundido.
Parecía confundido mientras se preguntaba a dónde se habían ido todos. Hermano. Soplaba un viento frío y cortante como una cuchilla. Aunque el invierno aún no había llegado, ese campo llano ya estaba excepcionalmente frío y estaba a un paso de convertirse en una tierra prohibida a la que nadie se atrevía a acercarse. Curiosamente, desde arriba, este campo llano parecía cortado por la mitad. La mitad era extremadamente plana, pero la otra mitad estaba llena de baches con barrancos entrecruzados por todas partes que parecían cicatrices feas. Era extremadamente siniestro y aterrador. Este también era el lugar donde las muchas facciones de artes marciales en la Tierra del Sur habían luchado contra los demonios morados y las bestias demoníacas. Esos pozos y barrancos fueron naturalmente dejados atrás por el puño de Qin Jue y la ametralladora Gatling bañada en oro. Más adelante se encontraba la frontera entre la Tierra del Sur y la Tierra del Oeste. En el pasado, también había sido el lugar donde los demonios púrpuras habían vivido durante 300 años. Sin embargo, ahora Tianjiji lo había arrasado y se había convertido en ruinas. Acompañado por una violenta fluctuación espacial que se extendía, Qin Jue salió del vacío. Miró a su alrededor con Yun Shi sentado en su hombro. Hace mucho frío. Yun Shi no pudo evitar estremecerse y rápidamente levantó su energía espiritual protectora para resistir el frío. En realidad, el ambiente frío no la afectaba en absoluto. Después de todo, ella todavía era una cultivadora de la etapa tierra. ¿Dónde está esto? Después de colocar la barrera, Yun Shi miró a su alrededor con curiosidad. Sal, dijo Qin Jue con indiferencia. Hermano. El espacio se distorsionó frente a él y luego apareció un joven que se parecía exactamente a Qin Jue. Hizo una reverencia. Era la encarnación que Qin Jue había condensado con el cuerpo glaseado inmortal. En aquel entonces, debido a que Zhang Yichen quería salir a entrenar, Qin Jue había enviado su encarnación para protegerlo en secreto. Fue precisamente porque había recibido la noticia de la encarnación que Qin Jue se apresuró a acudir. Dos maestros. Igual que la última vez. Yun Shi se sorprendió. ¿Por qué me llamaste? Qin Jue frunció el ceño. Zhang Yichen ha desaparecido, dijo la encarnación con amargura. ¿Qué dijiste? Qin Jue se quedó atónito por un momento antes de que su expresión se volviera fría como el agua. ¿Qué está pasando? Con la fuerza de un experto en la etapa del gran sabio, en realidad era bastante difícil para la encarnación encontrar un oponente digno en todo el mundo central espiritual. Aparte del Onzen, nadie podría quitarle a Zhang Yichen frente a él. Sin embargo, nunca tendrían que preocuparse por eso. Qin Jue se dio cuenta inmediatamente de que debía haber otra razón. Yo tampoco lo sé. De repente desapareció después de entrar en una cueva y ni siquiera dejó rastros. La encarnación hizo una pausa y rápidamente explicó toda la situación. Hace un día, Zhang Yichen había volado miles de kilómetros y llegó a esta zona para descansar. Sin embargo, después de entrar en una cueva, desapareció repentinamente sin motivo alguno. Por más que la encarnación buscó, no pudo encontrarlo. Incluso atravesó el espacio con fuerza, pero aún así no pudo encontrar ninguna pista. Al no tener otra opción, la encarnación solo podía pedirle ayuda a Qin Jue. De lo contrario, cuanto más se prolongara esto, más peligroso sería Zhang Yichen. ¿Dónde está esa cueva? Qin Jue reflexionó un momento antes de preguntar. Allí. Bajo el liderazgo de su encarnación, Qin Jue vio rápidamente un pico de montaña completamente negro que atravesaba el cielo. Junto a la cima de la montaña se veía claramente una gigantesca huella de palma, así como los restos de muchos edificios. Este debería haber sido el lugar donde vivían los cultivadores de la raza del demonio púrpura. En cuanto a esa huella de palma, debería haber sido obra de Tianjiji. Antes de acercarse, Qin Jue extendió su sentido espiritual para envolver el pico de la montaña. Tal como había dicho la encarnación, no había fluctuaciones espaciales en un radio de 1000 kilómetros y la cueva también estaba vacía. Si no fuera por el poderoso sentido espiritual de Qin Jue, probablemente ni siquiera habría podido darse cuenta de que Zhang Yichen había estado aquí. ¿Cómo pudo ser esto? Qin Jue cayó en pensamientos profundos. Capítulo 237. Joven, ¿quieres volverte más fuerte? Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Aunque Zhang Yichen era varias veces mayor que Qin Jue, los dos tenían una relación bastante buena e incluso bebían juntos a menudo. Ahora que Zhang Yichen había desaparecido, ¿cómo podría Qin Jue no importarle? Sin embargo, por más que Qin Jue buscó, no pudo encontrar nada. Era simplemente inconcebible. 10 minutos después, Qin Jue retractó su sentido espiritual y frunció el ceño mientras pensaba profundamente.
Lo que sí era cierto era que no había ninguna formación de teletransportación ni ningún pasaje espacial instalado allí. De lo contrario, Qin Hue definitivamente habría podido detectarlo. Entonces, ¿cuál era el problema? Qin Hue nunca se había encontrado con una situación así antes. Olvídalo, entraré y echaré un vistazo. Después de tomar una decisión, Qin Hue voló y llegó fuera de la cueva. La cueva tenía unos 3 metros de alto y 2 de ancho. En su interior estaba completamente a oscuras y no se veía nada. No se podía decir que fuera enorme, pero era lo suficientemente grande como para albergar a más de 10 personas. De hecho, Qin Hue ya había usado su sentido espiritual para escanear la cueva hace un momento. Aunque no había encontrado nada especial, decidió echar un vistazo él mismo. N/O/Bel/B/A/Indot/C/Om. Quebrar. Con un chasquido de sus dedos, una deslumbrante luz dorada se encendió inmediatamente en la cueva, expulsando la oscuridad. ¡Qué terrorífico! Yun Shi tragó saliva y se estremeció. ¿Qué quieres decir? Qin Hue se quedó atónito. ¿Por qué no sintió nada? No estoy segura. Simplemente me hizo sentir aterrorizada. Yun Shi encogió la cabeza y se acurrucó en los brazos de Qin Hue, pero mantuvo la cabeza afuera para que sus ojos quedaran expuestos. Después de eso, todavía usó sus manos para cubrirse los ojos. Extraño. Qin Hue se quedó estupefacto. ¿Será que era demasiado fuerte? ¿Por eso no percibía ningún peligro? Pensándolo bien, ese parecía ser el caso. Para él, cualquier oponente sería tan común e insignificante como una mosca. Por lo tanto, ¿cómo podría percibir el peligro? De manera similar, dado que su encarnación tenía la fuerza de un experto en la etapa gran sabio, la encarnación tampoco era capaz de sentir nada. Por otro lado, Yun Shi estaba solo en la fase intermedia de la etapa de la Tierra. Naturalmente, era diferente de los dos. Al entrar en la cueva, la temperatura descendió bruscamente. Si se tratara de una persona normal, probablemente moriría congelada en el acto. Sin embargo, bajo la luz dorada, el frío se disipó rápidamente y toda la cueva se calentó. Estos símbolos. Qin Hue se paró frente a la pared de piedra de la izquierda y descubrió que había todo tipo de símbolos extraños tallados en ella. Cubrían la mayor parte de la cueva y parecían complicados y oscuros, pero eran completamente diferentes de las runas normales. Estos símbolos fueron dejados por los demonios púrpuras. La encarnación explicó. También encontré muchos de estos símbolos en las ruinas cercanas. Es así, murmuró Qin Hue para sí mismo, perdido en sus pensamientos. Como todos sabían, los demonios morados dependían de la fuerza y rara vez estudiaban otras cosas. Al confiar en su poderoso ataque y defensa, ni siquiera necesitaban usar artefactos espirituales. ¿Podría ser que estos símbolos realmente los hayan dejado los demonios morados? En ese momento, Yun Shi, que estaba escondido en los brazos de Qin Hue, repentinamente estalló con energía espiritual, volando la ropa y el cabello de Qin Hue por el aire. Maestro, los símbolos aquí son tan poderosos. Gritó Yun Shi. ¿Eh? ¿Por qué? Qin Hue se sorprendió. Intenté hacer circular mi energía espiritual según los símbolos que tenía en el libro hace un momento. No esperaba que funcionara tan bien. Yun Shi sonrió feliz y dijo. Es incontables veces más rápido que cultivar la escritura del vacío verde. Al oír esto, Qin Hue se sorprendió aún más. ¿Estos símbolos podrían ayudar en la cultivación? ¿Podría ser una técnica de cultivo del demonio púrpura? ¿Pero por qué fueron tallados en esta cueva? Qin Hue estaba desconcertado. No uses estos símbolos para cultivar primero. ¿Por qué? Yun Shi frunció los labios y estaba bastante desconcertada. Si continúas usando estos símbolos, te volverás feo, amenazó Qin Hue. No era que Qin Hue quisiera evitar que Yun Shi se volviera más fuerte. Era solo que le preocupaba que si ella cultivaba precipitadamente una técnica de cultivo desconocida, eventualmente podría perder el control. ¡Qué feo! La expresión de Yun Shi cambió ligeramente. Tan feo como Tam. Yun Shi sabía cómo era Tam, así que inmediatamente dejó de hacer circular su energía espiritual después de escuchar esto. No quería volverse tan fea como Tam. Al ver esto, Qin Hue exhaló un suspiro de alivio y luego comenzó a usar su sentido espiritual para escanear estos símbolos poco a poco, tratando de descubrir qué había de misterioso en ellos. Sin embargo, todavía no sabía si Zhang Hichen había difundido su técnica de cultivo de acuerdo con los símbolos de la cueva cuando entró. Pensando en esto, Qin Hue movió su dedo y vertió directamente su energía espiritual en los símbolos en la pared de piedra. Zumbido. En un instante, todos los símbolos se iluminaron, disparando luces rojas que delinearon una imagen.
Qin Hue no esperaba que su acción casual activara inesperadamente estos símbolos. Sin embargo, lo que sorprendió a Qin Hue fue que la imagen delineada por estos símbolos no era la imagen de un demonio púrpura, sino la imagen de una criatura que nunca había visto antes. ¿Qué es esto? Qin Hue se quedó cada vez más estupefacto. La luz roja se condensó y se transformó en una figura que flotaba en el aire, sagrada y solemne. A simple vista, esta figura no se diferenciaba de un humano, pero tenía dos alas en la espalda que se movían lentamente y emitían una presión densa. Bajo esta presión densa, incluso un experto en el nivel legendario tendría dificultades para mirarla. Y esto fue solo una proyección. ¿Por qué tardaste tanto en venir esta vez? ¿Cómo fue? ¿Lograste tu venganza? La proyección colocó sus manos detrás de su espalda y dijo condescendientemente. Pero cuando vio la apariencia de Qin Hue, se quedó atónito al instante. ¿Quién eres? ¿Dónde está Zikui? Qin Hue también estaba atónito. Sabía de quién estaba hablando la proyección. ¿Podría ser que este Zikui fuera en realidad un demonio púrpura de nivel rey? Por lo tanto, Qin Hue respondió sin dudarlo. Muerto. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? La proyección se sorprendió y reveló una expresión de incredulidad. ¿Lo mataste? Si esta persona de la que estás hablando es un demonio púrpura de nivel rey, entonces es verdad. Qin Hue se encogió de hombros. Parece que subestimé el poder de este mundo. La proyección suspiró. Si puedes matar a Zikui, significa que estás calificado para hablar conmigo. En ese momento, la proyección evaluó a Qin Hue y dijo. Puedo decir que tienes una buena figura, y también veo que una luz espiritual brota de la parte superior de tu cabeza. Joven, ¿quieres volverte más fuerte? Qin Hue se quedó sin palabras. ¿De dónde salió este bromista? ¿Por qué sonaba como un estafador? ¡No! Esta vez, fue el turno de la proyección de quedarse sin palabras. Esta era la primera vez que la proyección se encontraba con alguien que no quería volverse más fuerte. ¿Entonces quieres gobernar el mundo? La proyección cambió sus palabras. ¡No! ¿Qué pasa con la inmortalidad? No me interesa. HMPH, jovencito, no creas que eres realmente invencible solo porque mataste a Zikui. A mis ojos, eres solo una hormiga. La proyección finalmente perdió la paciencia y dijo con frialdad. ¿Es eso así? Qin Hue se rió en lugar de enojarse. Esos expertos de nivel rey demonio púrpura probablemente fueron criados por ti, ¿verdad? Hace 300 años, la raza de los demonios púrpura fue derrotada por las fuerzas combinadas de las 4 sectas principales. No tuvieron más opción que huir a la frontera entre las tierras del sur y del oeste para sobrevivir. Debido a que el ambiente aquí era duro y el ki espiritual era escaso, las 4 sectas principales pensaron que era imposible que se quedaran aquí por mucho tiempo. Por lo tanto, las 4 sectas principales no continuaron persiguiéndolos, pensando que la raza del demonio púrpura perecería por sí sola. Sin embargo, después de 300 años, los demonios morados no solo no murieron, sino que se volvieron aún más fuertes. 4 expertos demonios morados de la etapa legendaria aparecieron de la nada. Antes de esto, Qin Hue y muchos otros cultivadores de las tierras del sur no entendían la razón. Pero ahora, Qin Hue finalmente lo entendió. Sin embargo, todo eso carecía de importancia. Lo importante era, ¿dónde estaba Zhang Hichen? Capítulo 238. Palacio Celestial. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Si no había formación de teletransportación ni pasaje espacial, ¿cómo desapareció Zhang Hichen? Además, parecía que la proyección frente a Qin Hue no había aparecido durante mucho tiempo y ni siquiera sabía sobre la destrucción de la raza del demonio púrpura. Por lo tanto, Qin Hue descartó la posibilidad de que la proyección hubiera matado a Zhang Hichen. Además, si Zhang Hichen hubiera usado su energía espiritual para activar los símbolos y extraer la proyección, habría sido imposible que la encarnación no lo hubiera notado. Podría ser que Zhang Hichen había descubierto que la encarnación de Qin Hue lo estaba protegiendo en secreto y había usado deliberadamente algún método para escapar de la encarnación. Pensando en esto, Qin Hue no pudo evitar reír. Con la fuerza de la etapa inicial de la etapa del cielo de Zhang Hichen, ni siquiera podía derrotar a Tam, entonces, ¿cómo podría haber descubierto una encarnación con el cultivo de la etapa del gran sabio? Fue increíble. Sin esperar a que Qin Hue siguiera pensando, la proyección en el aire de repente abrió la boca y dijo. Así es. Esos tipos fueron criados por mí. De lo contrario, ¿cómo podría un grupo de criaturas bárbaras de bajo nivel ascender tan rápidamente? Qin Hue. ¿300 años se consideró poco tiempo?
En el continente central, esa cantidad de tiempo probablemente fue suficiente para que muchos genios cultivaran hasta la etapa santa. En comparación, el ascenso de los demonios púrpuras no podría considerarse un verdadero aumento en el poder. Fue solo porque habían unido fuerzas con las bestias demoníacas del Valle del Espíritu de la Muerte que tuvieron una oportunidad contra las 4 sectas principales. De lo contrario, incluso con 5 expertos de la etapa legendaria, todavía no eran rivales. ¿Ves eso? Yo mismo creé estos símbolos. La proyección habló con confianza y continuó. Ese grupo de criaturas de bajo nivel solo se volvió más fuerte con la ayuda de estos símbolos. Desafortunadamente, su talento es demasiado pobre y no lograron alcanzar un reino superior. De lo contrario, ¿cómo podrían ser asesinados por ti? Qin Jue. N/O/Bel/B/M.C/om. ¿Por qué sintió que esta proyección era idiota? De hecho, era un idiota muy narcisista. Jajaja, ¿tienes miedo ahora? Al ver que Qin Jue permanecía en silencio, la proyección se rió y dijo: no es demasiado tarde para cambiar de opinión. Criatura tonta de bajo nivel, mientras estés dispuesto a aceptarme como tu maestro, te enseñaré más cosas hasta que termines gobernando este mundo. La proyección se fue haciendo cada vez más emocionante. Al final, hasta se volvió un poco loca. Hola. Suspirando, Qin Jue no se molestó en perder el aliento. Agarró con la mano y la proyección originalmente alta y poderosa perdió el control de inmediato y voló hacia la mano de Qin Jue. Estás cortejando a la muerte. Dijo la proyección mientras Qin Jue agarraba su cabeza. La proyección estaba furiosa. Justo cuando estaba a punto de resistirse, se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba fuera de control y no podía moverse. La proyección quedó desconcertada. ¿Qué planeas hacer? La proyección finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal y reveló un rastro de miedo. Aunque solo era una proyección, debido a que había pasado demasiado tiempo, ya había adquirido inteligencia. Aunque todavía obedecía las órdenes del cuerpo original, eso no significaba que esta proyección no tuviera miedo a la muerte. Nada. Solo quería ver tus recuerdos, dijo Qin Jue con indiferencia. Como no pudo encontrar ningún rastro de Zhang Hichen, solo pudo usar la búsqueda del alma en la proyección para ver si había alguna pista. ¿Qué? ¿Quieres buscar? Antes de que terminara de hablar, Qin Jue ya había entrado con fuerza en la mente de la proyección. Ah. En el segundo siguiente, un grito estridente surgió de la proyección, resonando por toda la cueva. Dado que era una proyección, ya era muy vulnerable y temía los ataques del alma. Ahora que su alma estaba siendo examinada, uno solo podía imaginar lo doloroso que era. Detener. La proyección parecía volverse loca mientras intentaba liberarse de las ataduras de Qin Jue. Desafortunadamente, frente a Qin Jue, no pudo hacer nada más que gritar. Después de un largo rato, Qin Jue aflojó su agarre y el cuerpo ilusorio de la proyección comenzó a disiparse gradualmente. No te dejaré ir. Después de decir esto, la proyección desapareció por completo. A continuación, los numerosos símbolos en la pared de piedra también desaparecieron. El yo del que hablaba se refería naturalmente a su cuerpo original. Veo. A Qin Jue no le importó en absoluto la proyección y murmuró para sí mismo. Palacio Celestial. Tal como lo había adivinado Qin Jue, la proyección no sabía nada sobre Zhang Hichen. Sin embargo, Qin Jue capturó una información importante de los recuerdos de la proyección. Al parecer, esta montaña no pertenecía al mundo central espiritual, sino que provenía de un lugar llamado el Palacio Celestial. Sin embargo, todavía no estaba claro qué era el Palacio Celestial, ya que la propia proyección no sabía mucho sobre él. Sin embargo, lo que era seguro era que el cuerpo original de la proyección era un experto que había venido del Palacio Celestial. Desafortunadamente, muchos de los recuerdos proyectados eran demasiado vagos y no se podían ver con claridad. Qin Jue no podía decir dónde estaba el cuerpo original ni cuál era su nombre. Sin embargo, Qin Jue estaba interesado en ver cómo era este llamado Palacio Celestial. Además, Qin Jue descubrió que la razón por la que la proyección estaba en la cueva era porque el cuerpo original le había dado a la proyección la misión de gobernar el mundo central espiritual. Sin embargo, después de dejar la proyección en el mundo central espiritual, el cuerpo original nunca volvió a aparecer. Habían pasado muchos años desde entonces. Por lo tanto, la amenaza de la proyección era casi inexistente. De hecho, el cuerpo original podría incluso estar muerto en ese momento. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con Qin Jue. Lo más importante ahora era encontrar a Zhang Hichen. Después de revisar nuevamente los recuerdos proyectados, Qin Jue llegó sin prisa a las profundidades de la cueva.
Según la descripción de la proyección en la memoria, Qin Hue se enteró de que esta montaña era realmente muy mágica. Podía cambiar de lugar sin dejar rastros. En el pasado, muchos cultivadores y demonios púrpuras que habían entrado a esta cueva por error habían sido teletransportados a otro lugar y desaparecieron. Sin embargo, eso solo podía suceder si los cultivadores cultivaban con esos símbolos en las paredes de la cueva durante más de una hora. Además, había una restricción de distancia. Si Qin Hue no hubiera detenido a Yun Shi justo ahora, entonces Yun Shi también podría haber sido alejado. En otras palabras, Zhang Hichen probablemente todavía se encontraba en el mundo central espiritual. Sin embargo, su encarnación solo había buscado en esta área, por lo que no había podido encontrarlo. En cuanto a por qué este pico de montaña poseía una habilidad tan inconcebible, tal vez solo el cuerpo original de la misteriosa proyección sabía la respuesta. Interesante. Qin Hue sonrió con interés. Su figura brilló y apareció fuera de la cueva, seguido de cerca por su encarnación. Tal vez pueda refinar este pico de montaña y usarlo como arma. Antes de esto, Qin Hue solo había fabricado un AK-47 y una ametralladora Gatling bañada en oro. Desafortunadamente, no eran lo suficientemente imponentes. Si usara este pico de montaña para fabricar un arma, podría resultar bastante bueno. Después de tomar una decisión, el cuerpo de Qin Hue parpadeó con una luz dorada que envolvió rápidamente la cima de la montaña. Retumbar. En un instante, el suelo tembló y el viento y las nubes se agitaron. El cielo parecía a punto de desgarrarse. Al mismo tiempo, el pico de la montaña de color negro oscuro comenzó a encogerse a una velocidad visible. En menos de medio minuto, se convirtió en el tamaño de un puño. Después de caer en la palma de Qin Hue, se colocó en el anillo de almacenamiento de Qin Hue. Si otros cultivadores vieran una habilidad divina tan impactante, probablemente quedarían conmocionados hasta la médula. Después de hacer esto, Qin Hue extendió su sentido espiritual, haciéndolo fluir sin fin. Después de un tiempo indeterminado, Qin Hue entrecerró los ojos. Finalmente encontró a Zhang Hichen en un rincón de la Tierra del Norte. Qin Hue exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, Zhang Hichen era un experto en Even Stage. Aunque se había teletransportado hasta ese momento, todavía estaba a salvo temporalmente. Resultó que todo había sido una falsa alarma desde el principio. Sin embargo, Qin Hue también lo consideró un recordatorio. Aunque había resuelto los problemas del mundo Asura y el mundo del infierno, eso no significaba que el mundo central espiritual estuviera completamente a salvo. Todavía había muchas existencias más fuertes que el emperador de la noche eterna e incluso Luo Changhe. ¿Quién podría garantizar que no vendrían corriendo después de descubrir el mundo central espiritual? Capítulo 239. La invencibilidad es demasiado aburrida. Finalmente, Qin Hue usó su habilidad divina espacial y envió directamente su encarnación al lado de Zhang Hichen para continuar protegiéndolo en secreto. También dejó deliberadamente un sentido espiritual en Zhang Hichen para evitar que situaciones similares ocurrieran nuevamente. En ese momento, la persona que estaba más atónita no era otra que Zhang Hichen. Desde el principio hasta el final, no supo qué había sucedido. Solo sabía que había terminado accidentalmente en la Tierra del Norte y que tenía un dolor de cabeza sobre cómo regresar. Después de hacer esto, Qin Hue suspiró aliviado. Dio unas cuantas vueltas más alrededor de la frontera entre la Tierra del Sur y la Tierra del Oeste. Después de confirmar que no había cuevas similares en los alrededores, regresó a la secta de la montaña Xuanyi. ¿Eso es todo? Terminó tan rápido. Yun Shi saltó de los brazos de Qin Hue y dijo de mala gana: Qin Hue. Qin Hue se preguntó sobre lo que acababa de decir Yun Shi y se sintió un poco extraño. Tío gran maestro, ¿a dónde fuiste? En ese momento, Luo Weiwei corrió y preguntó con curiosidad. Ella ya estaba acostumbrada a que Qin Hue desapareciera sin motivo, por lo que no se sorprendió. Oh, solo me fui para ocuparme de algunas cosas pequeñas, respondió Qin Hue casualmente. El Elder Wu vino a buscarte hace un momento. Al ver que no estabas cerca, se fue nuevamente. ¿Anciano Wu? ¿Wu Ying? ¿Por qué lo quiere? Al escuchar esto, Qin Hue se quedó atónito y no pudo evitar poner los ojos en blanco. Desde que Zhang Hichen salió a entrenar, Wu Ying siempre había sido quien le informaba si algo sucedía. Cada vez que Wu Ying venía, generalmente significaba que había problemas. No sé. Luo Weiwei negó con la cabeza. Bien. Qin Hue estaba indefenso y decidió ir a preguntarle él mismo a Wu Ying. Había descansado solo unos días y ahora habían vuelto a surgir muchas cosas. Suspirando, Qin Hue sacó una olla de vino espiritual y la abrió antes de caminar hacia la residencia de Wu Ying.
Como último discípulo de Bai Ye, el talento natural de Wu Ying no podía decirse que fuera sorprendente e incluso era algo mediocre. Hasta ahora, todavía estaba en la fase intermedia de la etapa de la Tierra y luchaba por mejorar. Era muy probable que ni siquiera pudiera derrotar al actual Luo Weiwei. Aunque era extremadamente diligente y dedicaba la mayor parte de su tiempo a cultivar todos los días, el camino del Dao marcial no podía ser compensado solo con esfuerzo. De lo contrario, no habría ningún débil en este mundo. Quizás fue porque Bai Yi había descubierto su conciencia, le había dado a Wu Ying una gran cantidad de recursos de cultivo antes de que se recluyera. Después de consumir muchos tesoros celestiales, el talento de cultivo de uno podría aumentar considerablemente. Por lo tanto, en los últimos días, Wu Ying rara vez salía y se quedaba en su patio. Dong, dong, dong. ¿Quién es? Wu Ying no pudo evitar preguntar. Wu Ying, que estaba entrenando su técnica de batalla, frunció el ceño ligeramente y estaba bastante disgustado. Odiaba que lo molestaran en ese momento. ¿Quién crees que es? La voz indiferente de Qin Hue llegó desde afuera de la puerta. Tío maestro. Wu Ying estaba muy contento y rápidamente se apresuró a abrir la puerta. Tío maestro, ¿estás aquí? Sí. Qin Hue tomó un sorbo de vino espirituoso y dijo. ¿Por qué querías verme? Jeje. Wu Ying se rascó la cabeza y dijo en tono de disculpa. Me gustaría hacerle una pregunta al tío maestro sobre la cultivación. Qin Hue. ¿Me molestaste por algo así? Lo siento, tío maestro. Wu Ying parecía nervioso y pensó que Qin Hue no estaba dispuesto a ayudar. Qin Hue se quedó sin palabras. No esperaba que Wu Ying estuviera tan nervioso. De repente recordó la razón por la que Bai Ye había elegido a Wu Ying como su último discípulo. Era porque Wu Ying era un hombre honesto. No, independientemente de si se trataba de Zhang Hichen o Wu Ying, ambos podían considerarse extremadamente pacientes y serviciales. Si se tratara de cualquier otra persona, habrían optado por rebelarse hace mucho tiempo después de ser torturados por las píldoras mal elaboradas de su maestro. Sin embargo, lo que Qin Hue no sabía era que después de presenciar con sus propios ojos cómo derrotaba a un experto de la etapa legendaria, la actitud de Wu Ying hacia él había cambiado mucho. Ahora trataba a Qin Hue como a un dios y no se atrevía a ofenderlo en lo más mínimo. Está bien. Solo esperaba que volviera a haber problemas. Agitando su mano, Qin Hue no sabía si reír o llorar. Bien, ¿cuál es la pregunta? Al ver que Qin Hue no estaba enojado, Wu Ying exhaló un suspiro de alivio en secreto y dijo. Estos 2 días, cuando estaba cultivando la escritura del vacío claro. Espera. Antes de que pudiera terminar de hablar, Qin Hue interrumpió repentinamente a Wu Ying. No hace falta que preguntes más. Puedo decirte que no sé la respuesta. Qin Hue realmente no lo sabía. De hecho, Qin Hue había estado tan concentrado en otras cosas en ese momento que se había olvidado momentáneamente de que no sabía nada sobre la cultivación. Noz, el, B barra invertida. Después de todo, solo había cultivado la escritura del vacío claro durante unos meses. Y ahora que habían pasado tantos años, ya se había olvidado por completo de ella. Solo recordaba lo básico, entonces, ¿cómo podría responder la pregunta de Wu Ying? Pero puedo encontrar a alguien que te responda. ¿Quién es? Wu Ying no pudo evitar preguntar. Venga conmigo. Después de un rato, ambos se detuvieron frente a un patio sencillo. Qué extraño, esto es. Wu Ying estaba un poco desconcertado. Nunca había visto un patio allí antes. Sin esperar a que Qin Hue levantara la mano, Luo Xun ya había salido. Mayor, ¿qué pasa? Tengo un sobrino discípulo que quiero presentarles. Señalando a Wu Ying, Qin Hue fue directo al grano. ¿Discípulo sobrino? Luo Xun se quedó atónito. Miró a Wu Ying sin entender lo que estaba pasando. Si tienes algún problema de cultivación en el futuro, puedes preguntarle, dijo Qin Hue mientras se daba la vuelta y miraba a Wu Ying. Señor. Luo Xun abrió la boca y estaba a punto de decir algo cuando una luz dorada de repente se encendió en la punta del dedo de Qin Hue y se disparó al cuerpo de Luo Xun. En un instante, muchas palabras densas aparecieron frente a Luo Xun, emitiendo una tenue luz verde. Esta es toda la técnica de cultivo de la escritura del vacío claro. Te dejaré a Wu Ying en el futuro. Con el cultivo de Luo Xun, no necesitaba cultivar la escritura del vacío claro en absoluto para poder discernir los problemas internos. En opinión de Qin Hue, él era la mejor persona para responder las preguntas de Wu Ying. Aunque Luo Xun pasó la mayor parte de su tiempo guiando a Luo Weiwei, solo necesitaba dedicar un poco de tiempo a Wu Ying y estaría bien. Tío maestro. El rabillo del ojo de Wu Ying se movió levemente.
Después de todo eso, resultó que la otra parte acababa de entrar en contacto con la escritura del vacío claro. ¿Cómo se suponía que alguien así iba a enseñarle a Wu Ying? Como Wu Ying había estado ocupado cultivando y estuvo ausente en la última misión, los dos no se conocían, especialmente porque Luo Xun tenía una identidad especial. No te preocupes. Como si viera a través de los pensamientos internos de Wu Ying, Qin Hue explicó. Él es un experto en el escenario supremo. Los ojos de Wu Ying se abrieron de par en par cuando escuchó esto, pensando que había escuchado mal. Cuando la secta de la montaña Xuanji tuvo otro experto en el nivel supremo, Luo Xun, naturalmente, no era un experto en el escenario supremo, pero debido al sello de Qin Hue, Luo Xun solo podía usar la fuerza de un experto en el escenario supremo dentro del rango de la secta de la montaña Xuanji, por lo que Qin Hue no le dijo a Wu Ying la fuerza exacta de Luo Xun. ¿Cómo es? ¿Hay algún problema? Añadió Qin Hue. Luo Xun finalmente se recuperó y se dio cuenta de que Qin Hue no estaba bromeando, por lo que asintió y dijo, no hay problema. Gracias por la ayuda. Qin Hue le dio unas palmaditas en el hombro a Luo Xun. Mayor, eres demasiado educado. En un principio, Luo Xun quería negarse, pero después de pensarlo un momento, se dio cuenta de que, dado que Wu Ying era solo un experto en el nivel tierra, no le afectaría demasiado. Además, Qin Hue había salvado su vida y la de su hija antes, entonces, ¿cómo podría Luo Xun negarse? Muy bien, dime cuál es tu problema. Estoy cultivando. Después de dejar a Wu Ying con Luo Xun, Qin Hue levantó la cabeza, tomó un sorbo de vino espiritual, tarareó una canción y regresó tranquilamente al acantilado. Soplaba una brisa fresca y su ropa blanca ondeaba al viento. Ser invencible era demasiado aburrido. Capítulo 240. Cosa extraña. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Por la noche, la luz de las estrellas deslumbraba y colgaba del horizonte como seda, transmitiendo una sensación de relajación y felicidad. Uno no podía evitar disfrutar de esa simple calma. Una brisa fresca sopló y rozó el cabello largo de Qin Hue. Su ropa blanca ondeó con el viento, lo que lo hizo parecer un inmortal. En ese momento, Qin Hue estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la piedra azul, su expresión indiferente, como si estuviera pensando en algo. Luo Weiwei ya se había ido hacía tiempo y Su Yan no había regresado debido a los asuntos internos de la secta. El Uski y Yun Shi también habían entrado en un estado de cultivo y estaban absorbiendo lentamente el ki espiritual circundante. Después de un largo rato, Qin Hue abrió la palma de su mano y apareció el pico de la montaña del tamaño de un puño. Aunque Qin Hue usó su habilidad divina para encoger a la fuerza el pico de esta montaña, su peso no cambió. Si lo arrojaran, fácilmente podría matar a un experto en el nivel supremo. Incluso un experto en el escenario legendario podría resultar gravemente herido si fuera descuidado con algo como esto. Y esto fue incluso antes del aumento de la energía espiritual. En este momento, Qin Hue planeó refinarlo para convertirlo en un arma. De hecho, con la fuerza de Qin Hue, no necesitaba ningún arma. En cualquier caso, nadie podría resistir su golpe. Sin embargo, ¿no sería eso un poco monótono? Solo piensen lo hermoso que sería si de repente eliminara una enorme montaña mientras luchaba contra otros. De hecho, Qin Hue no sabía mucho sobre la forja de armas. Aunque había refinado con éxito 2 super artefactos espirituales, solo había usado la más simple formación de los 5 elementos para refinar tanto el arma de la etapa suprema como el artefacto sagrado. De hecho, ambas armas habían sido refinadas con poderosas condensaciones de energía espiritual. Incluso ahora, Qin Hue carecía de gran parte del conocimiento básico. Por lo tanto, Qin Hue planeó aprender algunas runas más esta vez. Pensando en esto, varios libros más aparecieron frente a Qin Hue. Todos eran manuales de runas secretas que había saqueado antes. En comparación con la secta de la montaña Xuanji, las runas y las técnicas de cultivo que poseían los mejores expertos eran indudablemente de un nivel superior. Estos mejores expertos incluso usaban muchas runas doradas e incluso runas sagradas para refinar artefactos sagrados. Luego, Qin Hue comenzó a leer los libros con seriedad. Después de un período de tiempo desconocido, cuando Qin Hue cerró el último manual secreto de runas, ya se habían delineado en su mente innumerables líneas complicadas y oscuras. En su mente, cada línea era impredecible, como si contuviera un poder infinito. Zumbido. En el momento siguiente, la montaña negra en la palma de Qin Hue se envolvió de repente en una luz dorada. Aparecieron muchas líneas doradas densas y emitieron poderosas fluctuaciones de energía, lo que provocó que el espacio se distorsionara ligeramente, como si fuera a colapsar en cualquier momento.
Al final, ni siquiera el suelo pudo soportar tanta fuerza y comenzó a temblar. Indefenso, Qin Hue solo pudo usar una barrera para aislarse y evitar afectar a la secta de la montaña Xuanyi. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos, ya era tarde en la noche. La luz de la luna atravesó miles de kilómetros y brilló sobre el cuerpo de Qin Hue, haciéndolo parecer como si estuviera cubierto por un fino velo blanco. En ese momento, se escuchó un estallido sordo cuando la luz dorada se hizo añicos, revelando el pico de la montaña completamente negro que había en el interior. No parecía haber cambios. Pero Qin Hue sabía que había tenido éxito. En ese momento, había al menos una docena de runas condensadas en esta montaña negra del tamaño de un puño, incluidas las runas sagradas utilizadas para refinar artefactos sagrados. En cierto modo, era incluso más fuerte que un artefacto sagrado, solo que Qin Hue aún no le había dado un alma. Ahora solo tengo que encontrar un lugar donde probarlo. Después de reflexionar un momento, Qin Hue llegó una vez más al campo llano en la frontera entre la Tierra del Sur y la Tierra del Oeste. Debido a la destrucción causada por la ametralladora Gatling bañada en oro, había trampas por todas partes y no había seres vivos. Era simplemente el lugar perfecto para probar el poder de las armas recién refinadas. Con un ligero movimiento de la palma de Qin Hue, la montaña de tono negro voló de inmediato y se agrandó rápidamente, convirtiéndose en una enorme montaña que ocultó el sol mientras caía pesadamente. Auge. En un instante, el suelo en un radio de 50.000 kilómetros se estremeció. La réplica se sintió en todas partes, tanto en la Tierra del Sur como en la Tierra del Oeste, y asustó a innumerables aves, bestias y cultivadores. Entonces, el suelo tembló y aparecieron grietas que se fueron extendiendo cada vez más. El campo llano, que originalmente estaba devastado, se derrumbó al instante y formó un pozo sin fondo. Si Qin Hue no hubiera retrocedido a tiempo, el pico de la montaña habría seguido cayendo hasta atravesar todo el mundo central espiritual. Se podría decir que tal poder era increíblemente impactante. Qin Hue creía que incluso un experto en el nivel santo, no, un experto en el nivel gran santo, no sería capaz de soportarlo. Lo más importante es que Qin Hue nunca había activado las runas de principio a fin. Fue el peso de la montaña lo que causó esto. Qin Hue de repente se preguntó qué tan aterrador sería si activara las runas. En cualquier caso, estaba seguro de que la cima de esta montaña era definitivamente más fuerte que la ametralladora Gatling bañada en oro. Qin Hue esperaba poder usarla cuando llegara el momento. Bien, primero tendré que darle un nombre. Qin Hue se encontró en un dilema. Siempre había tenido problemas con los nombres. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente dijo, te llamaré Montaña Negra. Si la Montaña Negra estuviera viva, definitivamente se levantaría y lucharía contra Qin Hue hasta la muerte. ¿Qué clase de nombre era ese? Sin embargo, a Qin Hue no le importó. Guardó la Montaña Negra y desapareció. Poco después de que se fue, de repente se escuchó una serie de sonidos que perforaban el aire en la distancia. Entonces, más de 10 cultivadores de alto nivel se apresuraron. Cuando vieron la escena frente a ellos, inmediatamente quedaron estupefactos y aturdidos en el acto. ¿Pasó un dios por aquí? Al día siguiente, la luz del sol brilló e iluminó la secta de la montaña Xuanyi mientras los seres vivos comenzaban a despertar. Miles de discípulos se levantaron de la cama uno por uno y estaban llenos de vitalidad. Como decía el refrán, el plan del día se hacía por la mañana. La mañana era el mejor momento del día para que los cultivadores aumentaran su ki sanguíneo, lo que les permitía acelerar el crecimiento de sus músculos y huesos. Los discípulos de bajo nivel estaban especialmente alerta y no se atrevían a aflojar el ritmo en lo más mínimo, o de lo contrario, muy probablemente serían dejados muy atrás por sus compañeros. Muchos de ellos tenían una expresión seria, temiendo convertirse en el hazmerreír si se quedaban atrás. Solo el acantilado permaneció tan tranquilo como siempre. Maestro, despierta. ¿Qué pasa? Qin Hue se despertó aturdido y frunció el ceño. Veo barra invertida. Tengo hambre. Yun Shi se recostó en el pecho de Qin Hue e hizo pucheros mientras decía con agravio. Qin Hue. Por alguna razón, se sentía como si fuera la niñera de Yun Shi en lugar de su amo. Cuando ella tenía hambre, él cocinaba para ella y cuando tenía sed, le daba agua para beber. Qin Hue se preguntó si aún quedaba justicia en el mundo. De repente, Qin Hue se dio cuenta de que Yun Shi acababa de comer la noche anterior. Se sorprendió de lo rápido que Yun Shi sintió hambre, dado que era una cultivadora de la etapa tierra. Al ver que Qin Hue estaba en silencio, Yun Shi se frotó la cabeza con fuerza. Maestro, tengo hambre. Suspirando, Qin Hue dijo impotente. Está bien.
Como Su Yan no vino hoy, Qin Hue no tuvo más remedio que cocinar él mismo. Poco después, se preparó un gran trozo de carne asada. Qin Hue lo dividió en 3 porciones. Una para Lusky, otra para Yunxi y otra para él. Justo cuando Qin Hue estaba a punto de sacar el vino espiritual y beberlo junto con su comida, el cielo distante de repente se volvió carmesí. Qin Hue estaba desconcertado. Sin esperar a que Qin Hue reaccionara, una gran cantidad de llamas se convirtieron en un rayo de luz que cayó del cielo, emitiendo una temperatura abrasadora. Aunque todo esto sucedió a 10.000 metros de distancia, el calor seguía siendo insoportable. Muziki y Luo Shun sintieron la conmoción e inmediatamente volaron, sus rostros llenos de conmoción. ¿Lo que está sucediendo? No lo sé. Mi sentido espiritual no puede aproximarse a eso. ¡Qué fluctuación de energía espiritual tan aterradora! No fueron solo Muziki y Luo Shun. Todos los cultivadores de la Tierra del Sur levantaron la cabeza y miraron. Esta aura era incluso más aterradora que la energía que brotó del primer anciano de la Tierra Sagrada del Yang puro, Luo Shan. Auge. En medio de las llamas que llenaban el cielo, una luz blanca deslumbrante cayó de repente, sacudiendo los cielos y la tierra.